Chicos del sexto B, turno matutino, plantel 2, vamos a tratar el último tema de cálculo integral. Vamos a ver aplicaciones. Una de esas aplicaciones, además del área entre curvas, del sólido de revolución, son las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son unas ecuaciones o unas igualdades en las que ahora ya no se involucra una variable que desean ustedes encontrar o una incógnita de manera lineal, de manera cuadrática, sino también ahora va a involucrar los diferenciales, es decir, metemos el cálculo integral, el diferencial, la derivada, y el cálculo integral lo vamos a ocupar a manera de despeje para poder encontrar la variable de nuestro interés. Vamos a comenzar con esta explicación a través de un ejemplo que todo mundo conoce, que es la segunda ley de Newton, que es el concepto de la fuerza mecánica. Ustedes recordarán que de acuerdo a la segunda ley de Newton, esta nos dice que la fuerza de un objeto es directamente proporcional a la masa o a la aceleración. Y matemáticamente nos dice que se puede cuantificar como fuerza igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, recordamos del cálculo diferencial, habíamos visto que la aceleración se define como la variación de la velocidad en una unidad de tiempo. En el cálculo diferencial, esto era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y aquí tenemos una expresión de ecuación diferencial, donde nuestro interés, nuestra variable a encontrar es precisamente esa velocidad. Aquí estamos quitando claramente lo que es el vector, por lo tanto vamos a trabajar con rapidez. Entonces queremos conocer nuestra rapidez, por ahí se desenfocó la cámara, ustedes disculpen, estoy trabajando en unas condiciones un poquito precarias, pero bueno, estoy tratando de que esa información quede lo más clara posible. Entonces, esta es nuestra ecuación diferencial. Tenemos el interés en encontrar en esta variable v. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a irla aislando poco a poco y vamos a realizar el despeje. Entonces, esto es bastante sencillo. Esta masa se encuentra multiplicando este diferencial de velocidad. Por lo tanto, vamos a pasar haciendo su operación matemática contraria, es decir, la división. Entonces, esta ecuación diferencial me va a quedar como f entre m, igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, o la derivada de v respecto a t. Bien, ahora, no en un sentido propio y estricto, esto se debería de hacer, pero funciona y funciona perfectamente bien. Esto lo vemos como una división. Entonces, podemos ir aislando el diferencial v. Y tendríamos una cosa como esta. Que el diferencial de v es igual a f sobre m por el diferencial de t. Ahora, como queremos aislar v, lo que queremos hacer es aplicar la integral para poder desaparecer ese diferencial. Recuerden lo que les decía en un principio, teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a aplicar la integral para ambos lados y no alterar nuestra igualdad, perdón. Entonces es la integral de f sobre m en dt. Y esto es igual a la integral de dv. ¿Sí? Ahora tenemos que definir los límites de integración. Estos límites de integración aquí van a ser con respecto al tiempo y va a ir desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Y aquí va a ir desde una velocidad 1, mejor pongámosle un tiempo inicial y un tiempo final. Perdón. Y aquí sería una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Sí? Entonces, vamos a llegar a observar lo siguiente. La integral se va a transformar de la siguiente manera, porque todo esto es constante.
Aquí tenemos nuestros límites de integración. Ahora integramos y esto nos va a quedar como f sobre m por t, con sus límites de integración, que es el tiempo inicial y el tiempo final. Ponemos la igualdad, integramos y tendríamos v, que se va a evaluar desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, ¿no? Desde v0 hasta vf. Entonces, finalmente, evaluamos nuestra integral y tendríamos f sobre m por t0 menos tf, por tf, a ver, lo voy a volver a escribir, f sobre m por tf menos t0. Y esto va a ser igual a vf menos v0. Y recordarán que esto, les había yo dicho que es la variación de nuestra velocidad. Entonces ahorita lo único que necesitamos saber de esta ecuación diferencial es en qué tiempo se estaba realizando. Nos pueden decir que queremos estudiar esa fuerza en un tiempo del segundo 0 al segundo 1. Entonces, tendríamos que esa variación de la velocidad va a ser igual a la fuerza sobre la masa, que va a multiplicar a 1 menos 0. Pero 1 menos 0 es 1. Entonces, esa velocidad, esa variación de velocidad va a ser solamente la fuerza entre la masa. Ya dependiendo del valor del tiempo o el intervalo del tiempo en que quieren que nosotros estudiemos nuestra velocidad respecto a esta fuerza, estaríamos encontrando un resultado distinto. Podrían habernos dicho del segundo 0 al segundo 2, y entonces tendríamos 2 veces la fuerza entre la masa. Y es una manera en la que se aplica el cálculo integral.